Muchas gracias, senadora presidenta. Para referirme de manera muy rápida y breve a estos 4 dictámenes que la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía aprobó y que se están poniendo a consideración del Pleno. Todos a final de cuentas tienen que ver de una forma u otra con la reforma, con la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión que aprobamos aquí en el Senado. Una ley, por cierto, que tiene una dualidad, la única de las reformas llamadas estructurales que ha tenido ya una modificación. Recordemos que a partir de un amparo promovido por Mardonio Carballo, la Suprema Corte de Justicia la declaró inconstitucional en uno de sus artículos por justamente hablar de algo que no existe, un idioma nacional. En México, como un estado plurinacional, pluricultural, tenemos diversas lenguas, y hablar de un idioma nacional incurría en un acto de discriminación. Los 4 dictámenes que hoy se están poniendo a consideración por la comisión, les decía, tienen mucho que ver con esta ley. Uno de ellos muy específico sobre la importancia de la generación de contenidos para la audiencia infantil. En particular, había un caso de un programa de radio dirigido al público infantil que, a pesar de tener reconocimiento internacional, a pesar de tener una extraordinaria audiencia, a pesar de ser un espacio producido desde la radio pública, había tenido una serie de recortes presupuestales muy injustos. Hoy se ha logrado que esta emisión sobreviva, vuelva al aire, a partir de una campaña que desde la sociedad civil buscó que esta emisión llamada Radio Ombligo volviera a estar al aire y con el gusto enorme de una audiencia que la escucha en prácticamente todo el estado. Entonces, esto habla de la importancia de que la radio pública, pero también la radio comercial, así como lo establece la propia ley, genere más contenido dirigido específicamente al público infantil. Querer convertir programas para adultos, telenovelas, unitarios, series, en programas para niños es un error. Lo que estamos generando son conductas de consumo que pues muchas veces se arraigan para siempre en la vida. Hay una serie de elementos internacionales sobre cómo debe de ser el contenido infantil en radio y televisión, y ojalá ejemplos como este puedan seguirse. Otro tema importante que ha sido de la atención de la comisión es un exhorto que le estamos haciendo al titular de la Semarnat, pues para que informe cuáles son los avances y los resultados del Programa Nacional para la Gestión Integral de Televisores Desechados por la TDT, la transición a la televisión digital. Como ustedes saben, entramos en un proceso tanto por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como por la Sedesol para entregar televisores a aquellas familias que en el momento del apagón pues no iban a tener posibilidad de tener una señal, dado que su televisión era analógica. Cuando se entregaron esas televisiones también hubo un programa para el acopio de estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que si no se disponen de manera adecuada pueden generar un alto daño al medio ambiente y por ende a la salud y a la población. Sin embargo, la Semarnat pues mantiene sus números muy pegados al pecho y no conocemos cuáles son los avances. ¿Qué le estamos solicitando? Que nos diga el número de televisores desechados, el manejo que está dando a esos televisores, cuántos recursos está ejerciendo, así como la información de los centros de acopio que se depositan, en los que se depositan tales desechos. La Secretaría del Medio Ambiente
pues tiene la obligación, y nosotros también, de darle seguimiento a este programa, pero conocer la información. Fue también a partir de una solicitud en la comisión del senador Chon Orihuela, que le estableció ciertos plazos también para que esto ocurriera, y pues bueno, estaremos pendientes de la respuesta. Y por último, se presentan varios dictámenes que quedaron sin materia porque eran exhortos al IFT a la publicación de lineamientos generales sobre el derecho de las audiencias. Queda sin efecto toda vez que ya el IFT en noviembre del año pasado presentó los lineamientos. Había otros puntos de acuerdo solicitando la modificación de estos lineamientos. Sin embargo, se acordó en la comisión no pronunciarse sobre el tema desde la perspectiva del contenido de los lineamientos por dos razones: por prudencia política y por prudencia jurídica, toda vez que, como ustedes lo saben, hay dos controversias constitucionales que están siendo sustanciadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una de ellas, por cierto, promovida por el Senado de la República y por la mesa directiva del Senado, por el presidente de la mesa directiva, el senador Escudero. En ese sentido, pues lo que va a ocurrir es que la Suprema Corte establezca, si prospera la controversia del Ejecutivo Federal, a decir si el IFT invadió facultades del Ejecutivo, si prospera la controversia presentada por el Senado, a decir si el IFT invadió facultades del Senado, o si el IFT la Suprema Corte de Justicia reconoce que el IFT tenía facultades para emitir los lineamientos en los términos como los emitió. Por prudencia, como les decía, decidimos en la comisión no pronunciarnos en el sentido. Por esas razones, y lo ya expresado también aquí por el senador Albarrán, es que estamos solicitando el voto a favor de estos dictámenes. Es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias. Gracias, senador Zoe Robledo.